Si quieres saber si alguien te será leal, fíjate si es leal a sus emociones o leal a sus valores. Hoy estaremos hablando de Star Jesse Taylor. Él es un coach mental y de relaciones que está muy enfocado también en esta parte conductual del ser humano, ¿no? Y a mí este concepto de a qué le somos leales y cómo va a influir esta lealtad en nuestra vida me parece algo innegable. Creo que es una de las grandes verdades que he escuchado y que me ha permitido además ver en la gente, o sea, ubicar realmente dónde están las lealtades de las personas. Aquí está Jesse Taylor, nos habla de que existen dos fuentes de acción en el ser humano principalmente, ¿no? Una de las fuentes son las emociones y otra de las fuentes son los valores. Pero ¿qué es lo que pasa cuando mi fuente de acción son las emociones? Que yo siempre voy a estar buscando nuevas emociones. Entonces, si yo estoy con una persona, por ejemplo, si estamos hablando de una relación, si estoy con una persona que me genera ciertas emociones y llega alguien más que me genera emociones más fuertes o más atractivas o más intensas en ese momento, voy a hacer todo lo que sea necesario para vivir estas nuevas emociones, inclusive traicionar a mis valores, que eso es creo que es lo más relevante de este concepto, donde cuando nosotros nos dejamos guiar 100% por las emociones o mayormente por las emociones, lo que vamos a estar haciendo en nuestra vida es traicionando a nuestros valores, porque las emociones van a tener estos picos pues en el trayecto de nuestra vida, y si vamos buscando estos picos o vamos buscando estas diferentes puntos de emoción más fuerte, tendremos que dejar a un lado los valores, porque los valores son los que nos van a mantener como en esta línea, como en este faro. Para mí los valores tendrían que ser el faro que dirija todas estas acciones, y que sin importar lo que esté sucediendo en nuestra parte emocional, siempre seremos fieles a los valores, y esto es algo de lo que que, que, que podemos ver en este pequeño reel que es donde aparece esta frase, ¿no? Es importante que nos fijemos mucho, porque de repente se generan relaciones en donde la persona no está contigo por lo que siente por ti, sino por la forma en la que tú la haces sentir. Y cuando esa forma de hacerlo sentir se cambia o se modifica, entonces cambia y modifica de personas, ¿no? Este tema es muy complejo porque obviamente están interactuando dos fuerzas muy importantes en el ser humano, ¿no? Las emociones, que no las podemos dejar, no las podemos eliminar, no las podemos no sentir, no las podemos obviar, y los valores, que los valores son una decisión. Si alguien me ha oído hablar en otras ocasiones de valores, sabrá que yo no hablo de valores desde el punto de vista moral, sino es esta parte de cuáles son estas guías que voy a tener yo siempre en mi vida, que me van a permitir tener un camino muy claro. Por ahí también se dice, y nos los platica mucho Anthony Robbins, que cuando tienes que tomar una decisión y no sabes cuál es el camino correcto para tomar esa decisión, significa que no tienes claro el valor o los valores que van a dirigir esa acción. En el momento que nosotros tenemos claros nuestros valores, en el momento que somos muy conscientes de cuáles son esos valores primordiales para cada uno de nosotros, las decisiones y el camino es muy fácil, porque es como guiarlos, es como meterlos en una carretera y decir, solamente por aquí puedo transitar. Y esto no se trata de no ser flexibles y de no tener la posibilidad de repente de movernos de ahí, al contrario. Se trata de irnos expandiendo en estos valores, pero conocer cuáles son, digamos, que esa línea que no se mueve y que no se transgrede nunca. Y no son tantos valores, aunque los seres humanos nos podemos mover en el mundo como diciendo, yo tengo un montón de valores, ¿no? Y estos valores me hacen ser una muy buena persona. Los que realmente guían nuestra conducta, los que realmente guían quienes somos, son tres, cuatro, al máximo cinco valores, y cada uno de nosotros nos deberíamos de sentar y preguntarnos cuáles son esos valores. Yo les diría, elige esos valores y luego pregúntate cómo se ven. El cómo se ven tiene que ver con cómo los veo yo reflejados en el mundo. ¿Qué características tienen estos valores, ¿no? O sea,
¿cómo me vería yo si fuera ese valor? Y una vez que tenga yo como esa imagen tan clara y tan nítida de lo que es, entonces decir, sí, sí esto es lo que va a dirigir mi vida o tengo que escoger un valor diferente. Y una vez que los escogemos, darles esa definición y darles ese punto de acción, que esa sea nuestra fuente de acción y que cada vez que estemos en una disyuntiva donde no sepamos hacia dónde nos tenemos que mover, voltees a ver esos 3, 4, 5 valores y digas, si yo fuera este valor, ¿qué decisión tomaría? Y entonces las decisiones se vuelven algo mucho más fácil. Y esto no solamente lo hablan a nivel psicológico, en la mafia italiana hay un refrán que dice, o bueno, no sé si sea refrán, así como se diga, pero hay un, una teoría que dice que nunca confíes en alguien que traiciona a su mujer. Y esto tiene dos connotaciones muy importantes. La primera es, si eres capaz de traicionar a la persona que en teoría quieres más en la vida, que probablemente sea la madre de tus hijos y con la que duermes, pues tus valores están un poco, digamos que, este, flexibles ante ciertas cosas. Y si eres capaz de hacerlo con esta persona, ¿por qué no lo harías conmigo? Y la segunda connotación tiene que ver con si eres capaz de engañar a esta persona, siendo la persona que más te conoce en el mundo, o sea, pudiste engañarla a pesar de todo lo que te conoce, pues a mí me vas a engañar con total facilidad, ¿no? O sea, si yo no te conozco tanto y no sé tan a profundidad como eres, y ya tuviste la capacidad de hacerlo alguien que sí te conoce, significa que tu capacidad de traicionar es altísima, ¿no? Entonces, también hasta en estos rubros de los negocios, es importante fijarnos dónde está esta fuente de acciones. Y también de los grandes empresarios del mundo, muchos de ellos te dicen, nunca confíes en alguien que traiciona a su mujer. Tiene que ver mucho con estas razones, pero es algo que en los negocios también se logra ver, ¿no? ¿A qué le soy fiel? ¿A las emociones, donde siempre habrá una emoción más en el camino, o a los valores que me van a sostener sin importar qué emociones tengan? Eh, Simon Sinek también nos habla mucho de los valores y también nos habla mucho de cómo debemos aprender a utilizarlos en nuestra vida. Él tiene un ejemplo de la honestidad y a mí el valor de la honestidad, aunque es un valor que es muy importante para mí, creo que está englobado en otros que yo tengo como prioridad. Pero bueno, hablando de la honestidad, él nos dice que la honestidad sin gentileza es crueldad. Entonces, no todos los valores o no todas estas definiciones que de repente nos vienen de fuera son como tan certeras, ¿no? Entonces, por eso les digo que tenemos que hacer ese análisis, hacer esta pregunta de cómo se vería en mi vida y cómo me vería yo siendo ese valor. Y él habla de también este poder que tenemos con los valores y cómo utilizarlos. Y cuenta una historia de que en una ocasión una amiga de él lo invitó a ver una obra de teatro donde ella actuaba. Y saliendo de la obra de teatro salió la amiga, bueno, así, ¿no? Feliz de haber actuado en esta obra y le pregunta, ¿te gustó la obra o cómo viste la obra? No me recuerdo exactamente cómo era la pregunta. Y él dijo, si yo en este momento le digo lo que pensé de la obra, él platica las peores obras que vio en su vida, en este momento el daño va a ser más grande que hablar con honestidad pura y franca en este instante. Entonces, él lo que hizo, dijo, jamás mentir, o sea, no se debe de mentir, pero la contestación fue, te veías radiante en el escenario. Eso era real. Lo que él había visto en su amiga era eso, ¿no? Ella estaba radiante. La obra de teatro era muy mala, pero ella estaba radiante. Ya que pasaron algunos días donde la emoción había bajado, donde ella ya no estaba como tan expuesta emocionalmente y podía ser capaz de recibir una crítica mucho más profunda, le habló y le dijo, ahora sí, en ese momento no creí prudente comentarte lo que estaba pasando, pero creo que ya estás emocionalmente bien para recibirlo, ¿no? Y en ese momento fue cuando él habló de lo que él había visto de la obra y cómo, pues lo que había pensado realmente en la obra, ¿no? Entonces, en este sentido nos podemos dar cuenta que si yo, aún teniendo los valores, permito que mi emocionalidad me dirija, puedo causar también daño desde los valores.
los valores también tienen que tener esta conciencia emocional, porque si solamente o sea, aunque yo esté dirigiendo mis valores, pero me estoy dejando llevar por esa emocionalidad sin tener como esta parte de conciencia y esta parte de empatía sobre el otro ser humano, también puedo causar daño. Y esta capacidad de elegir en qué momento y de qué forma o sea, voy a estar presente con estos valores en el mundo. Star Jesse Taylor lo llama fitness emocional, ¿no? Más allá de la inteligencia emocional, es llegar a este nivel donde lo que yo voy a hacer, me voy a entrenar emocionalmente para que mis emociones no me ganen, para que mis emociones no entren descontroladas y sin pedir permiso a mí misma y pueda yo hacer daño a las otras personas, ¿no? Sino que yo pueda controlarlas y eso también lo hemos hablado en varias ocasiones, no significa que no les haga caso, no significa que las elimine, no significa que no esté al pendiente de ellas, significa que el que va a tener o la que va a tener el control sobre estas emociones y quien va a decidir cómo van a moldear mi vida soy yo, no las emociones a mí. Necesitamos elegir estos valores, definirlos y vivirlos día a día. Y es real y es cierto, si una persona es leal a sus emociones, siempre encontrará una emoción más grande, más fuerte y más en este tema que hemos hablado de la dopamina. Si estas emociones además generan dopamina, el nivel de dopamina que necesitará cada vez que tenga que accionar sobre una emoción será más grande. Entonces, la probabilidad de que esté en constante cambio y con poca eh, pues compromiso con lo que está haciendo cada vez va a ser mayor. En cambio, si tenemos lealtad a los valores, siempre sabremos dónde estamos parados, siempre sabremos nosotros como seres humanos dónde estamos parados y sabremos de las otras personas dónde están paradas. Entonces, yo te haría una última pregunta. ¿Conoces y ya definiste cuáles son tus valores primordiales en la vida? ¿Vives de acuerdo a ellos o sigues viviendo de acuerdo a tus emociones?